Aló. ¿Así? Aló, aló. 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 ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por venir. Le agradezco mucho. Bastante interesante. ¿Será? Claro. Espero convencerlo. Eso, claro que sí. Muy bien. Gracias.
Expósito está parqueando. Ok. Entonces ya en breve. Ya estamos casi listos. No, parqueando. Todo ya listo, ¿cierto? Señora. Bueno, listo. No, ya armó el desorden, ya busco cafés. Está un poquito retirado. ¿Dónde está? Costa Rica. Aquí estoy. Uy. Echándote de menos. Pensé que se había ido. ¿Están esperando a Juan Carlos? Sí, ya está parqueando. Ah, No. no, muy tarde. Eso es todo. Tranquilo. Es la mejor clase de su vida. Yo estaba pensando en eso. La que uno más prepara. Es que me hago preparar. Algunos añitos. Sí, exacto. Es una clase que tiene mucha preparación. Viendo todo eso. Sí. Claro. Y un amigo. Hola. ¿Qué les toca en el paso? ¿Qué les toca en el usted?
No ¿Se sé parece? si esté listo, Pero que todo estoy... el escenario ya está puesto. No sé cómo va a ser la movida. ¿Están atrasados? falta Expósito, que ya nos dijo que estaba parqueando, entonces le estamos dando... Yo, por ejemplo, hace años no sudaba. O sea, las manos no me sudaban. Entonces, de los efectos. Antes de la Ya el doctor pasó por estas. Pues claro, es más chévere ver la cosa desde acá. acompañar un ratito y ahorita. Claro, sí, esta vez un poco complicada tener asistencia. Pero es muy difícil tener a 7 hoy para la foto. Claro. ¿Listo? Eso es más difícil. ¿Cuántas veces no nos demoramos sorteando fecha y fecha? Esto se ha podido sustentar en enero. No, incluso hubiera podido hacer La última del año pasado. No, muy bien, no la había leído. Después tiene planes de comer algo. pues sí, ellos dicen que sí. Entonces, mi impresión es, Un esfuerzo importante. no, y yo creo que con esto podría cumplir con la universidad que tengo. Tengo que tener 3 publicaciones en 5 años y llevo 2. O sea que es con me la estoy jugando con esto. Pero sí. Sí, esa es mi intención, precisamente por un poco con mi compromiso. No, es no, Alexis. Él está por... Él está por Skype porque está en Costa Rica. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Damos apertura a la sesión de sustentación de la tesis doctoral del alumno, profesor y amigo Ernesto Matallana Camacho, con la tesis El principio de proporcionalidad en la contratación estatal, dirigida por el profesor, amigo, lejano pero cercano, Alexei Jul. Como forma parte del protocolo de estas sesiones, entonces, en primer lugar, el doctorando tendrá 30 minutos.
para presentar los puntos principales de la tesis que quiere trabajar, por supuesto teniendo en cuenta que el jurado, creo que todos muy juiciosos hemos leído la tesis, entonces a los efectos de realzar aspectos especialmente relevantes de la metodología, de la investigación de campo, que no hayamos podido apreciar claramente dentro del texto. Y enseguida, las personas que integramos el tribunal haremos nuestras respectivas intervenciones en el orden quizás de edad. Que comenzando por el doctor que acaba de llegar, por el doctor Expósito, luego el profesor Hugo Marín, luego nuestro querido invitado, el profesor Finche, y el profesor Miguel Maragón, cerrando conmigo como presidenta de esta sesión. Doctor Matallana, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a los asistentes, buenos días a mi jurado. Les agradezco el tiempo que le dedicaron a esta lectura de un documento un poco extenso. Vamos a intentar presentar como los puntos más importantes o más relevantes de esta investigación. Y como bien lo anunció la doctora Magdalena, se trata de abordar la teoría de los derechos humanos en la contratación administrativa, y el vehículo sería la aplicación del principio de proporcionalidad en los contratos estatales. Ustedes ven en pantalla las categorías, digamos, jurídicas que yo, digamos, abordé para tratar de desarrollar el trabajo de investigación. Entonces están el interés general, la libre competencia económica, el concepto de proporcionalidad, y yo las traigo como categorías que pueden influir en la selección objetiva de contratistas, en una competencia discrecional que tiene el Estado para seleccionar a esos contratistas a través de la licitación pública. Digamos que yo quería empezar un poco cómo me surgió la inquietud de la investigación. La verdad fue unos talleres que yo inicié con mis estudiantes de posgrado, en donde yo les indicaba que en el taller debían resolver 3 preguntas básicamente. ¿Qué nivel de concurrencia tuvo la licitación pública? Si se obtuvo algún beneficio económico, y si en la licitación pública hubo algunas observaciones que plantearon los que estaban interesados en presentar oferta. El centro, digamos, los talleres se concentraban en contrato de obra pública, más de 1.000 millones de pesos, que me parecía un presupuesto representativo que obligaría en principio a los servidores públicos a garantizar principios como el de transparencia. ¿Qué empecé a notar en los talleres? Que no habían, primero, observaciones a los pliegos, las audiencias de aclaraciones eran desiertas, los tiempos eran demasiado cortos, y era muy recurrente no encontrar proponentes. Era 1 o máximo 2 proponentes, y eso obligaba a preguntarse por qué la licitación, un proceso que exige una pluralidad de oferentes, tuviese tan poca convocatoria, cuando yo tenía pensado que había una margen de constructores muy alta en Colombia que pudieran eventualmente hacer un ofrecimiento al Estado. Entonces, digamos que me genera esa preocupación. Al no encontrar dentro de este trabajo indicadores de qué estaba pasando con las licitaciones, porque no habían observaciones, entonces yo decido sacar una muestra del país. Recorro el país por departamentos, extraigo el 20% de los municipios e intento, digamos, que cada territorio pudiese aportar algo a esta muestra, una muestra pequeña de 250 licitaciones. En un periodo de 2012 a 2015 hicimos ese registro y vimos que la tendencia sería la misma. La mayor parte de las licitaciones tenían 1 o máximo 2 proponentes. Digamos que esto ya pues generaba, incluso consultando información de prensa, podía encontrar que, digamos, ellos también reflejaban y esa preocupación de tener tan baja concurrencia. Entonces, desde ahí, pues planteo un problema de investigación que sería
cómo conseguir un equilibrio entre la preservación de los intereses que busca la contratación pública, que es satisfacer el interés general, sin que digamos, se limite el ejercicio de la libre competencia económica, siempre concentrado en las licitaciones públicas, porque digamos, el límite de la investigación se centró allí, en el proceso de selección mayor, que es la licitación pública. Y sobre esa base planteó una hipótesis y es si la libre competencia es un derecho constitucional de carácter económico que en conexidad con el derecho de la igualdad interviene en la licitación pública para adjudicar contratos estatales y solo admitiría restricciones legítimas y proporcionales cuando las mismas sean medidas tomadas en los pliegos de condiciones por la administración pública en sus competencias discrecionales para proteger y preservar el fin del contrato estatal, que es el interés general. Entonces esto es, digamos, lo que vamos a intentar demostrar. En primer lugar, pues tenemos la licitación pública, que como les digo fue el centro de la investigación, que tiene una definición por el legislador. Dice que es una convocatoria pública por medio de la cual, en igualdad de oportunidades, los que se quieran presentar hacen una presentación de una oferta y de esta oferta el Estado tiene la posibilidad de seleccionar la oferta más conveniente. Entonces, de alguna manera, dentro de esa conveniencia podría estar concentrada la posibilidad que el Estado obtenga un descuento o un beneficio económico. En la investigación encontré que hay 3 categorías constitucionales que irradian la licitación pública. Primero es el derecho a la igualdad, como un escenario en donde el Estado, en la medida de lo posible, no debe generar privilegios para ninguno de los que están presentando un ofrecimiento. Incluso algunos autores piensan que puede ser rescatable a través de una acción judicial o una acción internacional la posibilidad de preservar o proteger este derecho de participación. La otra categoría sería la libre concurrencia. La libre concurrencia estaría asociado a la aplicación del principio de publicidad, que es la que hace la convocatoria y que se dé a conocer a través de los interesados esta intención del Estado de querer hacer un negocio. Y lo otro que tiene que ver con la concurrencia son las reglas de participación, que deben ser lo suficientemente viables para permitir esa participación o esa pluralidad de oferentes. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esa concurrencia, lo que generamos es una puja entre licitantes y ello puede generar, entre otras cosas, un mejor precio o un beneficio económico. Y otra categoría que ya encontré en el avance de la investigación es el principio de proporcionalidad. Hay un profesor brasileño que plantea que la licitación pública también está irradiada del principio de proporcionalidad, en la medida en que allí, al aplicar este concepto jurídico, los medios que utiliza el Estado deben estar asociados al cumplimiento de un fin estatal, y eso es un poco lo que trataremos de abordar y desarrollar más adelante. Bien, entonces, la licitación pública se surte a través de un acto administrativo que se llama pliego de condiciones. El pliego de condiciones tiene una regulación legal. Se supone que el pliego debe conservar reglas claras, objetivas, justas y completas, y adicionalmente me debe garantizar unos requisitos mínimos habilitantes, los cuales ya el legislador propone que sean adecuados y proporcionales. O sea que volvemos otra vez a mirar que la proporcionalidad sigue siendo un discurso que irradia la contratación, pero incluso desde el punto de vista del legislador. ¿Qué pasa con los pliegos de condiciones? Eso es muy importante en la investigación, su naturaleza jurídica. Es un acto administrativo de carácter general que tiene unas características propias. Es un acto en donde tiene 2 partes importantes. La primera sería lo que tiene que ver con como las especificaciones técnicas del negocio que el Estado quiere celebrar, pero por otra parte tiene los requisitos de participación, o sea, cuáles son las condiciones que los proponentes deben cumplir para garantizar el futuro cumplimiento del contrato. Entonces eso significa que este acto administrativo de carácter general no es propiamente un acto administrativo porque él no es un reglamento que tenga vocación de permanencia, sino que él culmina su tarea en el momento que se adjudica el contrato. Pero eso hace que se transforme y se vuelva el contrato estatal. Esas, digamos, un poco las características que nos da la jurisprudencia frente a este acto. Este acto, siendo un acto administrativo de carácter general, como su naturaleza jurídica lo determinó la jurisprudencia del Consejo de Estado, permite acciones contra este acto administrativo, que sería la acción de nulidad, la suspensión provisional y
digamos, algo que me parece importante, que es la prevalencia de los pliegos de condiciones frente al contrato futuro que se celebra. ¿Qué pasa con los pliegos de condiciones? Con los pliegos de condiciones, en principio, en el origen de la ley y en sus reformas, el legislador no agotaba la materia. Eso es lo que se llama competencias arregladas o discrecionales. En este caso, consideramos que la elaboración de pliegos de condiciones está sujeto a una competencia discrecional porque el legislador no integró totalmente la materia, sino que dejó a competencia de la administración pública que elaborara los contenidos específicos que requería el negocio y definir específicamente qué perfil de proponente querría el Estado. Esto, digamos, en principio tuvo su vigencia hasta el año 2018. En el 2018 el legislador, digamos, hace una intervención y transforma esa competencia discrecional y en algunos aspectos la vuelve arreglada. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, la experiencia general o específica hoy debe ser permitida para el sector público y privado. O sea, en el pasado solo parecía que muchos de los pliegos de condiciones solo permitían experiencia del sector público. El legislador en el 2018 dijo no, a partir de la vigencia de esta ley se va a permitir experiencia pública y privada. Y la otra intervención que dio el legislador fue establecer lo que se llama los documentos pliegos tipo, que es una respuesta a los pliegos sastre. Los pliegos sastre son unos pliegos hechos a la medida de los proponentes. Entonces, lo que propuso el legislador fue que los negocios estatales tuvieran una reglamentación y que las reglas de participación y las reglas de adjudicación de la oferta estuvieran, digamos, en una norma de vinculación y obligatorio cumplimiento para las entidades. El legislador no reglamentó el pliego tipo, sino que delegó una competencia en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo asimismo determinó que Colombia Compra Eficiente fuera quien elaborara esos pliegos tipo. En este momento solo existe un solo negocio estatal para pliegos tipo, que son el contrato de obra para infraestructura vial, y ello ya está totalmente regulado. Hay un decreto reglamentario que estableció ya las pautas tanto de que cumplir en experiencia, que se debe cumplir en capacidad financiera, cuáles son los requisitos para ponderar y para adjudicar la oferta. O sea, ya todas las entidades que están reguladas por el Estatuto de Contratación deben cumplir los mandatos de ese decreto reglamentario. Recientemente se acaba de expedir un nuevo pliego tipo, o sea, como es una capacidad reglamentaria tan fuerte, es decir, la Colombia Compra Eficiente puede estar permanentemente haciendo cambios a ese pliego tipo. Entonces aquí encontramos que ya la competencia sería arreglada en este solo aspecto, en este solo negocio estatal, y aquí, digamos, haciendo una comparación de competencias, pues la competencia del legislador en términos de discrecionalidad pues es muy fuerte. Él es el que determina cómo el quehacer del Estado. Luego la administración pública, que tiene una competencia discrecional intermedia, y luego los tribunales, que tienen una competencia débil. Con respecto a ya lo que tiene que ver con los pliegos de condiciones, hay un aspecto que tiene una competencia fuerte, porque en casi todos los aspectos, en casi todos los negocios estatales, el Estado tiene la capacidad regulatoria, y excepto en el contrato de obra para infraestructura vial, en donde la competencia es totalmente arreglada, entonces su competencia es débil. Bien, dentro de la investigación encontré algo interesante, y es las normas supranacionales que pueden estar irradiando los pliegos de condiciones, y aquí ustedes ven en pantalla como lo que yo encontré en todos los tratados que ha suscrito Colombia con distintos países, en donde ellos, digamos, establecieron unas propuestas que vinculan y irradian los pliegos de condiciones cuando el Estado colombiano está obligado por el tratado a que esa contratación pública esté regulada por este tratado. Entonces, por ejemplo, está prohibido que contengan reglas que generen obstáculos. Se autoriza solo aquellas reglas que sean necesarias para medir la capacidad financiera, la experiencia, la capacidad legal de los proponentes. Una regla que establece que la entidad contratante no puede establecer un requisito, que solo se pueden presentar aquellos que hayan presentado oferta en esa entidad, por ejemplo, y los requisitos de experiencia solo se pueden, digamos, regular cuando sean actividades globales de negocio, y
Y por último, que ojalá las reglas garanticen la transparencia y la no discriminación. Bien, para poder realizar un test de proporcionalidad hay que ubicar las categorías o los principios que están en tensión. En el caso de la contratación pública yo encontré que la atención se concentraba en el interés general, que es el fin que persigue el Estado, y el ejercicio que tienen los que pretenden presentar oferta, que sería un derecho constitucional que se llama la libre competencia, y que en el camino encontramos que tenía una conexidad con el derecho a la igualdad. Entonces, en esos dos escenarios nos vamos a mover. Entonces, primero vamos a establecer pues unas pautas de qué se entendería por el interés general. Está regulado en la Constitución Política, en el artículo 1, en el artículo 209. El artículo 209 nos dice que es la función administrativa. La función administrativa está al servicio del interés general y entendemos, y así lo dijo la sentencia C400 del 99, que función administrativa también significaba contratación estatal, por lo tanto el contrato estatal persigue el interés general. Y ya lo que tiene que ver con la libre competencia económica se encuentra regulada en el artículo 88 y en el artículo 333 y el derecho a la igualdad en el artículo 13. Bien, entonces, ¿qué pasa? El interés general pues no está definido por el legislador, es lo que se llama un concepto jurídico indeterminado. Y eso significa pues que, de acuerdo a lo que yo leí, el interés general es o no es. O sea, los hechos son los que determinan si estamos en presencia o no del interés general. O sea, la situación fáctica es la que finalmente determina si el Estado sí está cumpliendo o no está cumpliendo el concepto de interés general. Eso, digamos, en principio supondría que el Estado solo puede tomar una decisión posible para garantizar y cumplir lo que tiene que ver con el interés general. Es la mejor solución posible en el cumplimiento del interés general. Obviamente el interés general excluye la arbitrariedad, se debe justificar, es necesario la justificación de ese interés general. Aquí hay una relación de jurisprudencia en donde nos da unas pautas de cómo es el comportamiento del interés general a la luz del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos pues la primera sentencia, la C400 del 99, que nos enfocó a que el contrato estatal persigue el interés general. En la C508 que ya nos dice exactamente las competencias, o sea, digamos es importante saber que hay una amplia configuración normativa por parte del Congreso de la República en lo que tiene que ver con el agotamiento del interés general. O sea, tiene una amplia configuración en materia del contrato público y en la C508 ahí lo reconoció porque el legislador ahí reconoció varias posibilidades de seleccionar ofertas y la Corte mantuvo esa distinción que hizo el legislador frente a la selección objetiva. Y la sentencia C711 lo que hace, y la C415 lo que hacen es reconocer el interés general en las limitaciones del ejercicio de la libertad de competencia cuando el legislador considera que es necesario regular impedimentos o inhabilidades. Entonces, siempre que se han demandado, la Corte las ha conservado porque es una competencia del legislador definir lo más conveniente para el interés general. La C068 que estableció que a pesar de que el legislador haya programado o considerado prórrogas ilimitadas, ellas en sí mismas estarían afectando, por ejemplo, la libre concurrencia y decidió declarar la inconstitucionalidad porque era una norma demasiado abierta y afectaba la posibilidad que el Estado pudiera volver a convocar y seleccionar ofertas a través de la concurrencia. Y por último, la C1514, en donde consagra la constitucionalidad de los medios de control y vigilancia, que son caducidad, terminación lateral, interpretación lateral y caducidad, y esas medidas, digamos, excepcionales, esas potestades, esos privilegios que tiene el Estado, la Corte consideró que eran mecanismos para proteger los intereses del Estado y por eso mantuvo la constitucionalidad otra vez en la invocación del interés general. La otra categoría constitucional que está involucrada sería la libre competencia económica. Ella está regulada en el artículo 333 de la Constitución Política. En lo que yo investigué encontré que en algunos casos
se podía proteger este derecho a través de una acción de tutela, en otros casos no ha habido una jurisprudencia uniforme. La tendencia más a considerar que se trata de un derecho constitucional no fundamental, pero que cuando obra en conexidad con otros derechos se vuelve fundamental y se empodera. Entonces, en el caso de la contratación estatal, ¿cuál sería el derecho en conexidad que estaría asociado al ejercicio de la libre competencia? Consideramos que es el derecho a la igualdad. Bien, en el caso de la libre competencia, pues hay el mismo artículo 333 nos refiere a que esa libre competencia está limitada por el bien común o por el interés general, lo cual significa que también hay una amplia configuración normativa por parte del Congreso de la República en el ejercicio de limitar este derecho constitucional que es la libre competencia. Y por otro lado, frente a la protección de la libre competencia, ya advertí que solo se puede proteger a través de acción de tutela siempre y cuando vaya en conexidad con otro derecho, en este caso sería el derecho a la igualdad. Entonces, digamos aquí encuentro pues que una referencia de cómo operaría la acción de tutela. En el caso de los contratos estatales, consideramos que es necesario pues llevar este récord para poder acudir al juez de tutela. La acción de tutela es residual, no es principal, lo cual significa que si hay otros medios judiciales para protegerle el derecho, primero hay que acudir a esas acciones. Entonces, ya vimos que los pliegos de concesión son actos administrativos de carácter general. Las acciones que proceden contra ese acto es la acción de nulidad y la suspensión provisional. Por lo tanto, si usted quisiera agotar la acción de tutela, necesariamente tiene que primero haber agotado el haber interpuesto estas acciones contra el acto administrativo, que es el que defrauda o el que puede limitar el ejercicio de la libre competencia. Solo se admite la acción de tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, en este caso, si alguien pretende interponer la acción de tutela, tendrá que agotar los medios judiciales. Entre otros casos, sería también, como la libre competencia es un derecho colectivo, entonces necesariamente tendrá que iniciar una acción popular para agotar los medios judiciales. ¿Y cómo se podría revisar el perjuicio irremediable? Pues la única manera es, si yo tengo intenciones de presentar oferta, el Estado no me modifica las reglas de participación que me impiden o me obstaculizan hacer un ofrecimiento al Estado, yo primero le observo al Estado que no estoy conforme con la regla y que por favor haga una modificación a los pliegos de condiciones para que yo pueda hacer un ofrecimiento al Estado. Si el Estado no accede a la petición, yo interpongo las acciones de nulidad, suspensión provisional, acción de la acción popular, y antes de que se venza el plazo para la presentación de la oferta, yo le interpongo una acción de tutela y le digo al juez de tutela, se va a generar un perjuicio irremediable, por favor juez de tutela actúe para que se me garantice mi acceso a la contratación y usted ordene lo que sea necesario para que se restablezca ese derecho y yo pueda presentar oferta. Entonces, más o menos ese es el escenario que yo veo en la contratación pública. Aquí hay unas referencias jurisprudenciales que nos parecen importantes tenerlas en cuenta, están relacionadas siempre con temas de contratación estatal. En ellas reflejan que los debates que se hacen a la luz de la Corte Constitucional son relacionados con el defraude a la libre competencia y al derecho a la igualdad, y también está claro que usted no puede acudir a la acción de tutela si no ha agotado los medios judiciales. Y esa, digamos, quedó ya reflejada en la sentencia CU 713, o sea, una sentencia de unificación en donde ya prácticamente está señalando el camino y yo no puedo usar la tutela sin haber agotado la... Mirar si quienes están demandando la aplicación del principio de proporcionalidad podrían eventualmente estar en una situación de igualdad que exijan esa igualdad de trato. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia que consulté, el derecho a la igualdad es relacional, o sea, necesita de un sistema de comparación para poder ser aplicable. Hay que comparar, digamos,
En este caso, lo que se requiere comparar en la contratación pública es cuando el Estado regula las reglas de participación, él establece un perfil de proponentes y ese perfil de proponentes serían uno de los sujetos que podrían ser comparados con otros. ¿Y quiénes serían nosotros? Aquellos que están intentando promover su acceso a la contratación, en donde le puedan demostrar al Estado que están en capacidad técnica, financiera y jurídica de poder cumplir con el objeto del contrato, pero las reglas de participación impiden que ellos puedan hacer un ofrecimiento. Entonces, en este caso, tenemos como dos espectros de proponentes, unos los que el Estado reconoce en las reglas de participación y otros que están intentando promover su inclusión. Esos dos sujetos tienen diferencias porque son proponentes distintos, son proponentes que tienen capacidades distintas, experiencias diferentes, pero tienen en común que tienen las posibilidades de cumplir con el objeto del contrato, que es en últimas lo que pretende el Estado cuando selecciona ofertas. Entonces, estas tres jurisprudencias que tienen una asociación directa con problemáticas de contratación pública regulan el tema del trato y establecen unas subreglas. En este caso yo consideré que la subregla que se aplicaba al juicio integrado de igualdad era un mandato de trato paritario cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de la diferencia. Entonces lo que encontramos es franjas de proponentes distintos entre sí, esas son sus diferencias, pero que tienen en común la posibilidad de cumplir con el objeto del contrato. Bien, entonces, basado en este criterio en donde el juicio integrado de igualdad opera, eso nos permite pasar entonces a hacer el juicio de proporcionalidad. No sé cuánto tiempo estoy. 20 minutos. ¿Voy bien? Oh. 20 minutos. ¿Me faltan 20? Llevo. Era una pregunta capciosa. Bien, entonces, digamos, pasamos como a la última parte, digamos, como la conclusión de la investigación, en donde ya intento buscar cómo hacer la ponderación, y obviamente pues esto nos obliga a dar una mirada a la doctrina sobre cómo se aplica el test de proporcionalidad. Para eso yo les voy a proponer a ustedes, digamos que hagamos un ejercicio con un caso de la vida real. Este es un negocio que sucedió en el municipio donde yo vivo, en Chía, o sea que me duele un poco más por lo que me corresponde por ser de vivir en esa ciudad. Y resulta que si ustedes miran esta licitación que se surtió en el 2018, uno le llama la atención que fue al final casi del año. Eso es dificultoso para los que hacen propuestas. Y si ustedes ven en rojo, es una regla demasiado gruesa frente a las exigencias que tiene que cumplir el proponente. Le están exigiendo mucha especificación técnica. Lo que más se cuestionó, y aquí pues, ¿por qué escogí este caso? Porque tiene observaciones. O sea, tuvo observaciones de proponentes, tuvo observaciones de la Cámara de Infraestructura. La Cámara de Infraestructura es el gremio que reúne a los constructores en donde cuestionan la licitación. Entonces, lo que vi en los registros de observaciones es que lo que más incomodó a los proponentes era que en Colombia pues hay un registro de proponentes. Ese registro de proponentes regula pues como unos registros que usted debe cumplir, unos registros de Naciones Unidas genéricos, y exigía, ustedes miren esta relación, 15 registros de Naciones Unidas en donde se exige demasiadas cosas muy específicas, y eso es lo que cuestionaban los licitantes. Entonces, de los 15 se tenían que escoger 10, y muchos de ellos seguramente no cumplían con los 10, y pues, digamos, de alguna manera estaban señalando, oiga, señor Estado, si usted quiere que yo presente oferta, cambie la regla. Esta es la anterior a la regla de la experiencia general, y en la específica además le agregaron no solamente los registros CUP, sino que le agregaron cantidades de obra específica. O sea, usted tenía que demostrar estructura metálica en 146.000 kilogramos, acabados de pisos, fachadas, ascensores, sistemas de contra incendios. O sea, digamos, unas exigencias que hacen más dificultoso o se consideran que son obstáculos que limitan el ejercicio de la participación. Lo que uno pregunta aquí es si era necesario colocar que la obra sea igual, o sea, que la obra que usted ha hecho sea igualita a la que yo voy a contratar, o no es necesario. Eso es lo que podremos escrutar en el principio de proporcionalidad.
Entonces aquí vuelve y coloca 15 CUPs, requieren 10 de los 15. Y dentro de las observaciones que se presentaron, si ustedes observan, la propuesta de regla de modificación de los pliegos de la Cámara de Infraestructura es bastante distinta a la propuesta por el Estado. Se eliminan los requisitos de registro único de proponentes, se eliminan todas las actividades de cobra específicas y se establece unos criterios mucho más amplios en donde usted demuestre que ha edificado. No les advertí, el municipio va a contratar el centro administrativo, como el Alpujarra de Medellín, pero en Chía, más pequeñito, pero esa era la intención, reunir a todo el Estado en una sola edificación. El propósito es loable. Claro, eso mejora la calidad de servicio al cliente que el Estado le debe suplir a sus ciudadanos. Pero, digamos, aquí lo que vemos es que simplemente se va a construir una edificación, era necesario toda esa regulación. La Cámara de Infraestructura, que tiene experiencia en este campo, propone simplemente edificaciones que más o menos equivalgan a un presupuesto oficial y hace una discriminación de presupuesto, con una o dos certificaciones al 75% del presupuesto oficial, dos o cuatro contratos al 100% y de 3 a 6 150% del presupuesto oficial. Yo los invito a que justamente miremos lo aliviado de la regla y con un único propósito: facilitar la competencia. Eso es básicamente lo que uno visualiza. Entonces, aquí están las características del proceso, y que yo considero que estamos en presencia de dos espectros de proponentes. Yo diría el único que podría cumplir con esa regla, porque al final se demostró que solo se presentó uno y se le adjudicó la licitación. Entonces, no debería decirlo, porque decía los que podían cumplirla, pero al final el proceso reflejó que solo había uno. Y luego los que podrían ser una mayoría, tenía por lo menos 8 proponentes, tenía el Estado para poder seleccionar, y esos son los que se ven afectados por la medida administrativa. Entonces, de ahí pasamos ya a hablar del principio de proporcionalidad en estricto sentido. Entonces, ahí yo me apoyé en Robert Alexi, yo sé que hay algunos otros autores que manejan el test de proporcionalidad, pero digamos, no sé, la influencia en mi universidad, no sé, pero yo terminé hablando con los textos de Robert Alexi y de Carlos Bernal. Y entonces, digamos, esta es una teoría compleja y un poco dificultosa de entender, pero además que tiene demasiadas objeciones, o sea, tiene esos inconvenientes. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí estamos enfrentados con las escuelas de filosofía del derecho positivo, que establecen que el derecho tiene que tener una seguridad, y la seguridad la da la norma de derecho positivo, que haya un enunciado y una consecuencia jurídica. Y resulta que lo que nos plantea Robert Alexi es que en los ordenamientos hay dos tipos de normas: las reglas y los principios. La manera de resolver la interpretación de las reglas es distinta a la manera como se interpretan los principios. Las reglas a través de la subsunción, los principios a través de la ponderación. Entonces lo que nos invita Robert Alexi es aplicar la ponderación. Entonces, ¿por qué la ponderación? Porque los principios no tienen contenidos, son normas, digamos, muy amplias, muy generales. Entonces, para poderlas concretar, tenemos que tomar los hechos y establecer lo que se llama el equilibrio o el peso que va a tener cuando el Estado toma una medida y afecta a un derecho fundamental. ¿Cómo se logra establecer si prima el derecho fundamental o prima el principio que busca agotar el Estado? Y en esa medida se aplicaría esa especie de fórmula del peso, que es metafórica, porque pues yo no puedo coger el derecho a la vida y colocarle una mano y colocarle la libertad de cultos en la otra y mirar a ver cuál de los dos pesa más, porque lo que hace que el peso o la balanza se incline es las argumentaciones que yo pueda dar a cada uno de los principios. Entonces el peso lo dará lo que yo diga de cada uno de los principios frente a los hechos que están tratando de resolver a través de esta ponderación. Entonces,
Cuanto mayor es el grado de no satisfacción o afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Entonces siempre vamos a trabajar la teoría de la argumentación. La argumentación es la que nos va a resolver quién terminó siendo más afectado o menos afectado y quién podría eventualmente promoverse en virtud de este ejercicio de la argumentación. Entonces, cuando estamos hablando de reglas, pues las controversias de las reglas se resuelven, una norma posterior deroga una norma anterior o una norma contiene una excepción, eso resuelve la controversia. En los principios no desaparecen, los principios siguen en el ordenamiento jurídico, lo que hace la ponderación es establecer cuál prevalece para el caso en concreto. Entonces, tenemos que en nuestro caso en contratación estatal, pues vamos a vincular la ponderación a través de dos principios que se encuentran en la Constitución. Sería el interés general. Aquí hay un autor que señala, cuando se habla de los principios, Robert Alexie habla de los mandatos de optimización, establece que es la mejor manera posible de alcanzar ese principio. Él dice, yo no estoy de acuerdo que el interés general se llame mandato de optimización, porque ese es el quehacer del Estado. Entonces el quehacer, lo que él invita a pensar es si más bien no estamos hablando del permiso de optimización de ese interés general. Bien, entonces una vez que iniciamos el ejercicio de ponderación, entonces vamos a reconocer que el Estado persigue un fin constitucionalmente válido, y que probablemente en perseguir ese fin constitucionalmente válido puede estar limitando el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, el test de proporcionalidad nos invita a aplicar 3 subprincipios: que la medida sea adecuada, que la medida sea necesaria y que la medida sea proporcional en estricto sentido, que es realmente el ejercicio de ponderación. Entonces, para efectos del primer test, que sería la idoneidad, entonces lo que dice Robert Alexie es, usted ubique la medida, ubique el fin constitucionalmente válido que busca la medida. Entonces el ejercicio que yo hice fue tratar de ubicar cuáles son las medidas que toma el Estado y cuáles son los fines constitucionales que él persigue. En contratación estatal decimos es el interés general, por lo tanto yo persigo el interés general. ¿Cómo? ¿Cómo lo cumplo? A través de una descripción de un objeto de un contrato. Ese objeto, ese contrato materializa este concepto jurídico indeterminado que es el interés general. O sea, es un concepto abierto. Yo lo aterrizo a través de la descripción de un objeto estatal. Eso es lo que el Estado necesita. Una vez que ubico la necesidad del Estado a través de un objeto, entonces el Estado toma unos medios. Los medios son los que le permiten cumplir con la ejecución de ese objeto del contrato. ¿Con quién? Pues con el sector privado, con los proponentes. Entonces este proponente lo define el Estado en los pliegos de condiciones. Entonces el medio lo vamos a describir como los pliegos de condiciones, y entre los pliegos de condiciones las reglas de participación. Ya habíamos dicho que tenía 2 componentes los pliegos, pues vamos a tomar uno de los componentes que son los requisitos habilitantes y las reglas claras, objetivas, justas y completas. Allí estarían los medios que utiliza el Estado para cumplir ese objeto de ese contrato. Y es allí cuando el Estado, a través de los medios, regula quién puede acceder, en donde podría eventualmente restringirse el ejercicio de algún derecho. En este caso, ¿cuál sería? Pues la libre competencia y el derecho a la igualdad. Entonces, tenemos que una vez que identificamos que el Estado sí con su medida cumple el fin constitucionalmente, el fin constitucional, entonces en nuestro caso, o el ejemplo que estamos tomando es el municipio de Chía. Entonces el municipio de Chía va a construir un centro administrativo. Para eso, ¿qué hizo? Definió esta regla: la experiencia general, la experiencia específica, ¿sí? Eso fue lo que hizo el Estado. La pregunta que uno se hace es si esa regla es adecuada. Entonces uno diría, pues yo creo que un proponente que tiene todas esas características, que ha hecho esa obra
en esas condiciones técnicas, pues obviamente puede cumplir con el objeto del contrato. Entonces, la medida tomada por el Estado para seleccionar al contratista en la construcción de la edificación es válida, es adecuada, es congruente, ¿sí? Luego, entonces pasamos al segundo test, que es el que se llama principio de necesidad. Entonces, en el principio de necesidad nos vamos a apoyar, yo no soy ingeniero, soy abogado, pero yo sí le creo a la Cámara de Infraestructura. La Cámara de Infraestructura sí nos está diciendo, oiga, señor Estado, por favor, modifique la regla de participación. Entonces, él nos propone esta regla. Entonces, lo que vamos a medir es si la regla del Estado era la única posible para contratar la edificación o eventualmente este proponente también podría construirla. Yo le dejaría abierta la pregunta a ustedes. Yo le creo a la Cámara de Infraestructura que me dice que un proponente que tenga esas características puede construir el centro administrativo. Como yo le creo a él, sí, quiero significar que ellos están ahorita por fuera del proceso. Sí, ellos están, al no estar reconocidos en el proceso, están por fuera. O sea que ahí es donde está la restricción de la libre competencia y la restricción al derecho a la igualdad. Entonces, lo vamos a pasar por el test. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, digamos que aquí tenemos una especie de ejercicio que propone Robert Alexi, en donde establece los dos principios que están en coalición, cuáles son las medidas son las del Estado y la empresa, la Cámara de Infraestructura, que nos propone una segunda medida, y si las dos medidas cumplen con el fin, que es construir la edificación, dice Robert Alexi que la medida sería prohibida. Dice Carlos Bernal que cuando se establece que se viola cualquiera de los test de proporcionalidad, se consideraría que ya se está violando el test de proporcionalidad. Como yo demostré aquí que no se cumple sí se cumple con el principio de adecuación, pero no se cumple con la situación de necesidad, ya el ejercicio del Estado en este y en todos los demás estaríamos hablando de violación del principio de proporcionalidad. Ya el tercer test pues no habría necesidad de pasarlo porque ya concluimos que la conducta del Estado es violatoria, pero pues hay solo paso rápidamente, el último subprincipio es donde usted puede aplicar a través de metafóricamente la adjudicación de unos pesos. Robert Alexi propone esta regla que es medir la importancia de los principios, el peso abstracto de los principios y la seguridad, y sobre esa base usted puede traducirlo en números en una triada, y allí puede llegar a establecer a través de argumentación, dándole numeración a cada una de las argumentaciones, cuál de los principios prima. Aquí yo hice un ejercicio de una fórmula que extendió Carlos Bernal. Él introduce otras argumentaciones como la velocidad, la eficacia, la duración de los principios, y a mí me dio que el 256 me da el interés general frente a 4096 en numeración, es metafórico, por favor. Entonces nos da que cuando yo reconozco a algunos proponentes que pueden cumplir con el objeto del contrato, aquí hay se empodera la libre competencia. Para concluir, quería contarles que en una pregunta que me hizo mi tutor, el doctor Alexei, el doctor Alexei, él me hace una pregunta que me pareció interesante, me dejó ahí la inquietud, y es, ¿qué pasa cuando usted baja los requisitos? O sea, me dijo, oiga, ¿usted ya miró cuando el Estado admite la observación qué pasó en la ejecución del contrato? Entonces, esa pregunta es muy importante porque, es decir, si usted baja las reglas, usted está poniendo en riesgo el interés general porque usted está bajando los requisitos. O sea, en unos requisitos muy fuertes usted los baja para facilitar la concurrencia, pero eso no pensaríamos que estaría afectando el cumplimiento del contrato. Entonces, yo hice un ejercicio de las 250 licitaciones, extraje 30 que fueron las que tuvieron concurrencia y evalué el cumplimiento del contrato, y por fortuna para esta investigación no hubo incumplimientos. Entonces, digamos que tenemos un poco que logramos demostrar que a pesar de bajar las reglas de participación y de propiciar la concurrencia, igual no se puso en riesgo el interés general. Solo hay 2 casos de incumplimientos, pero no tienen que ver con el perfil del proponente, sino con debates
en las especificaciones técnicas y en los diseños, y en el incumplimiento de uno y otro por esos parámetros. Yo solo quería dejar esta reflexión final para concluir mi presentación, que yo creo que es la causa que genera la restricción de la contratación en Colombia. Perdón. No sé si me pueden regalar un punto de agua. Ya no aguante más. Ay, qué pena, gracias. Entonces quiero dejarles a ustedes esta reflexión. Las empresas electorales que financian campañas políticas para funcionarios públicos de elección popular, al acudir a prácticas ilegales como la compra de votos, incrementan los costos de dichas campañas, con lo cual para recuperar su inversión se toman los recursos del presupuesto público en detrimento de la libre competencia, el derecho a la igualdad y el interés general. Muchas gracias. Gracias, profesor. Enseguida entonces empiezan las intervenciones de los profesores miembros del tribunal, comenzando por el doctor Juan Carlos Expósito. Me permite, voy a tomar nota. ¿Me presento una cita? Buenos días a todos y con la venia de la señora presidenta, queridos compañeros, colegas. Lo que todo pido excusas por haber llegado un poco retrasado. En segundo lugar, pues vamos a entrar directamente en el buscamiento del trabajo de investigación que ha elaborado el profesor Ernesto Matallana. Hablo en plural en primer lugar porque hemos sido testigos del esfuerzo enorme que ha supuesto la realización de esta obra durante muchísimos años. Ha habido conversaciones